Sí, hemos tenido algunos comentarios en las prédicas anteriores de que nuestro micrófono, de que se escucha muy bajo. Quiero darles una explicación a mis hermanos que atentamente y muy amablemente nos escriben diciendo que el sonido se escucha bajo, que piensan que es su celular, luego después se dan cuenta de que está bajo de aquí, de la iglesia. Lo que pasa que el micrófono es nuevo y no ha podido quedar al 100 como debería. Gracias por tener paciencia, por esperar. Esperamos en Dios. Ya le están, no sé la palabra adecuada, vinculando para que ya quede y se escuche primeramente Dios bien. Espero que esta vez ya se pueda escuchar mejor. Aquí en el rema presencial se escucha bien, ¿verdad? Sí se alcanza a escuchar. Me pueden hacer señas. Y es que cuando estamos predicando, la verdad es tanto tan efusivos en la palabra, gracias a Dios, que se nos olvida y bajamos el micrófono. No es intencional. Confiadamente me pueden hacer señas de que el micrófono me lo acerque. Nuestro tema, si lo tenemos en pantallas, un tema del cual hemos estado hablando, derribando el pecado de la incredulidad. ¿A que no sabías o sí sabías que la incredulidad es un pecado? Que es un pecado. De hecho, nuestro hermano Ivanuel lo ha estado predicando los últimos, tuvo parte 1 y parte 2, también hablando sobre la incredulidad. El domingo en la tarde le dije, oye, predicaste de algo que también Dios me está dando a que hable de ese tema. Y gloria a Dios, porque quiere decir que estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Qué importante y poderoso es creer correctamente, ¿sí o no? Correr, quiero decir, creer correctamente. Hace más de exactamente 21 años tu servidora fue diagnosticada con una bacteria que se estaba comiendo mi cerebro. Todos saben eso. Y yo creía, cuando yo me convertí, yo no sabía que Jesús había llevado mis enfermedades. Y yo no me habían compartido eso porque no era lo que se hablaba, no se creía. Y eso era lo que yo creía mal. Y eso ya es incredulidad. Incredulidad no es creer, es creer algo contrario a lo que dice Dios. Eso ya es incredulidad. Y si yo no hubiera cambiado mi forma de pensar primero y luego de creer, yo no estaría parada en este púlpito hoy. Yo no estaría en este lugar. No sé quién estaría, pero al menos sé que yo no. Por eso es importante y poderoso, sin duda poderoso, es creer correctamente. Porque si tú puedes, porque así tú puedes, porque si cambias lo que crees, puedes cambiar tu vida. Si yo me hubiera quedado pensando, el diagnóstico es no vas a vivir más de 2 años, me habían dado, no vas a vivir, y yo me quedo con ese diagnóstico porque eso es lo que yo creía, porque eso es lo que me dijo el doctor, yo otra vez vuelvo a decir, no estaré aquí. Pero cuando yo cambio mi forma de pensar, que a eso vino Jesús a esta tierra, a cambiar nuestra forma de pensar, por lo tanto cambio mi forma de hablar, puedo cambiar mi futuro y mi vida. Amén, ¿me explico? Entonces, cuando cambias tu forma de pensar, aquí, a la alineas a la palabra, tu forma de pensar, tu forma de hablar es otra y tu forma de vivir totalmente, por lo tanto, es otra. No olvidemos que Jesús ha derrotado al enemigo en la cruz. Todos lo sabemos perfectamente esa parte. Él se ofreció a sí mismo como tu ofrenda por tu pecado. Él ha llevado toda condenación por tus fallas. Así que cuando sientas que fallaste en algo, porque sin duda fallamos todos, tal vez todos los días, no sé de qué, cada cuánto, pero todos fallamos. Recuerda que Jesús ya llevó esas fallas. Ya no hay condenación, ya no hay condenación. Hay alguien que ya pagó por nosotros. Él te ha calificado para recibir todas las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios quiere decir todas. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando meditas en las palabras en las bendiciones, todas y cada una de ellas ya son tuyas. Estás calificado.
No puedes decir o no dejes que el diablo te engañe cuando te diga, tú que dices groserías a veces, tú que hablas mal, tú que te preocupas, y preocuparse ya es pecado. ¿A poco crees que esa promesa es para ti? Sí, diablo, porque él es el que nos habla ese tipo de cosas, ese tipo de dardos. Sí, es para mí, no es por mis méritos, no es por lo que yo haya hecho o mi comportamiento, no es por hacer. Iglesia, es por creer. Exactamente, alguien lo dijo, es por creer en que somos calificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Si no lo sabes o no lo crees, esto que te estoy diciendo, sin duda sufrirás mientras tu incredulidad, si no lo crees, estás en incredulidad. Cuando no lo crees es lo contrario, estás en incredulidad. Y cuando estás en incredulidad, el enemigo te roba tu seguridad, tu gozo y tu paz. Yo he vivido, y tú, me imagino que tú también, cosas que has vivido y que te han robado la paz, que te han robado el gozo. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos creyendo. Hay algo que no estamos creyendo. Y lo vamos a ver en Romanos, verso 14, capítulo 14, 23. No debemos de dudar. Este versículo voy a estar repitiéndolo como 2, 3 veces. Lo tenemos en pantalla. Dice, porque el que duda, no debemos de tener duda, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si te preocupas, es pecado. No, es que si te preocupas es porque no tienes fe. Obviamente, todo lo que no es de fe, lo dice la Biblia, ahí está, es pecado. En cualquier cosa que hagamos y que no lleve fe, estamos pecando. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero no fue enviado a condenarnos. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo, perdón, no fue enviado para condenarnos? Él es nuestro consolador, Él es el que nos guía. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que Él te condena. La mayoría de las personas piensan que el Espíritu Santo se encuentra entre nosotros mirando nuestras acciones, mirando a ver qué hacemos, a ver en qué te equivocas, a ver en qué la riegas, decimos los mexicanos, a ver en qué fallas. El Espíritu Santo no se ocupa en eso, iglesia. No fue enviado para estar nada más checándonos y cuidándonos. A ver a qué horas fallamos. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Él fue enviado a convencernos, y ya lo vimos, de un solo pecado. Y yo sé que tú ya lo sabes. Lo vemos en Juan, verso 16, del 8 al 4. Juan 16, del 8 al 4. Perdón, del 8 al 9. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Verso 9. ¿De qué? Nos convencerá de pecado. ¿Pero de cuál pecado? Por cuanto no creen en mí. Por el pecado de que no crees en Jesús. Ese es el pecado del que Él te quiere convencer. Viene a convencernos de eso. Pero no te viene a juzgar ni a condenar. Gloria a Dios que no. El pecado ciertamente es un acto incorrecto. No estamos quitándole el mérito que tiene el pecado, lo malo que es el pecado. Es algo que incorrecto. Pero cada acción del pecado es una reacción de incredulidad. Otra vez, déjate lo repito. Cada acción del pecado, cada vez que cometemos un pecado, es una reacción de incredulidad. Cuando es un pecado es porque algo no estoy creyendo de la palabra de Dios. Hay algo del cual no he creído y por eso termino en pecado. Ahorita lo vamos a desmenuzar un poco más. Cuando somos tentados a cometer un acto pecaminoso, todos, hasta Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. Entonces, cuando tú y yo somos tentados, también te lo he dicho, ser tentado no es pecado. Estuve a punto de caer en un pecado, pero hasta ahí, no pasó a más. No, entonces no te sientas mal.
Gracias a Dios que no caíste. ¿Por qué digo que no es un pecado? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado, pero no cayó en pecado. Entonces, si fuera pecado ser tentado, Jesús hubiera pecado. No sé si me explico, pero no pecó. Entonces, cuando somos tentados, nosotros, cuando tenemos un momento a punto de cometer un acto pecaminoso, eso nos indica que hay una parte de la palabra de Dios que no estamos creyendo. Hay algo. Ponte a pensar y analízate tú. A ver, estuve a punto de hacer esto. Sin duda es porque no estás creyendo algo. Lo ha dicho el pastor, lo hemos repetido varias veces los que estamos aquí al frente. Robas porque no crees, o sea, estás incrédulo en que el Señor te va a suplir. ¿Ves? ¿Ves cómo el pecado es incredulidad? Es que siento que el Señor no dices tal vez eso de esa forma, pero dices, no me va a alcanzar. Mis hijos ocupan útiles, mis hijos ocupan uniformes y voy a tener que hacer algo pues que no me gusta o que no quería hacer. Porque no estás creyendo, estás en incredulidad. Y eso termina siendo, como dijimos, pecado. No estamos creyendo. En el momento justo de la tentación, cuando seas tentado en alguna clase de algún tipo de pecado, debes detenerte y encontrar el área de incredulidad. A ver, estoy tentada a hacer esto, estoy tentado a hacer, a ver, quiere decir que algo no estoy creyendo en qué, a ver en qué no, en qué estoy fallando, no estoy creyendo en tal cosa. Tú te analizas, tú analízate cuando estás tentado en algo, en qué es lo que no estás creyendo. Cuando estamos sufriendo, todos pasamos por eso y sentimos que se nos aplica la presión. ¿Cuántos no hemos estado bajo presión? Y en estos tiempos que estamos viviendo se siente muchas veces la presión. Somos presionados para dudar de lo que Dios dice. Debemos recordar el ejemplo que Jesús estableció cuando enfrentó las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos, pero no se dio a ellas. Fue tentado, pero no se dio a ellas. Recuerda que Él se hizo hombre, fue como tú y como yo, tentado en todo, pero no pecó. Él es el ejemplo de que sí se puede con Él no caer en pecado. Recuerda bien, nuestra victoria o derrota, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, nuestra victoria o derrota en la vida depende lo que pasa en las mentes. Me gusta, te lo he dicho, hablar de pensamientos, de lo que hablamos, de lo que creemos, porque de ahí depende tu victoria o la derrota o tu derrota, de ahí. En la Biblia nos llama más que vencedores. En la Biblia está escrito que lo somos. A mí no me interesa lo que digan las demás. La Biblia lo dice, es suficiente. Debes de creerlo. La Biblia te llama sano, pero los diagnósticos dice eso. La Biblia me llama sano. Entonces eso es aferrarte a las promesas. Totalmente tienes que ver lo que dices. Cuando elegimos creer en Jesús, podemos recibir el mismo tipo de vida que Él tiene. Fíjate bien, creo en Jesús, tienes entonces el derecho de creer igualmente, tener el mismo tipo de vida que Jesús tiene. ¿Y cuál es el tipo de vida que Jesús tiene? La Biblia lo dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. La misión del Espíritu Santo es convencernos de creer, nunca de condenarnos. Cuando haces algo que sabes que no estuvo correcto, que no fue de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu no te condena. El Espíritu no te lanza al infierno. Él no es. ¿Recuerda quién es? Todos sabemos. Nuevamente leemos en Juan 16, verso 8 y 9. Lo tenemos en pantalla, nomás regresamos. Dice, nuevamente, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Está hablando cuando Jesús estaba hablando para este tiempo, o sea, para luego que Jesús se fue. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Verso 9 dice, y cuando Él venga de pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nada más convencer de que Jesús es real, de que Jesús vino a este mundo, de que Jesús pagó por tus pecados, de que Él es el único camino al cielo.
y tienes que creer en, es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de ese pecado. Esto no quiere decir que te va a andar atrás de ti diciéndote, esto no está bien, esto sí está bien, esto es incorrecto, no debes de hacerlo. Ese no es su trabajo. Él viene a convencernos del pecado porque no creemos en Jesús. Para los que no creen en Jesús, exactamente debemos de creer que Jesús, y yo creo que no hay ningún problema aquí en Rema. Todos sabemos y creemos, estoy totalmente segura de eso, que Jesús vino y murió y perdonó todos nuestros pecados, amén. Todos los presentes y aún los futuros. ¿Por qué se dice que los futuros? Porque cuando Jesús fue crucificado, tú y yo no nacíamos aún y tus pecados ya estaban perdonados y estaban a futuro. Entonces todavía hay cosas en las que tal vez batallaremos y sin duda son perdonados nuestros pecados. No por eso vamos a pecar deliberadamente. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Así que no vas a decir, total, Dios ya me perdonó, vamos con todo. No, no abuses de la gracia, porque la gracia, la Biblia dice que no tendrá por inocente al culpable. O sea que no debemos abusar. ¿Sí me explico, iglesia? Exactamente, debemos de creer entonces que Jesús vino y murió por nosotros, por nuestros pecados. Debemos de creer que su obra terminada en la cruz. Fíjate bien, la incredulidad es la raíz de cada acto de pecado. Otra vez, todo pecado, te recomiendo las prédicas de mi hermano Ivanuel, que lo desglosa, pero bien desmenuzado y bien entendido. La incredulidad es la raíz de cada acto de pecado. Pecaste porque no estabas creyendo en algo que está en la palabra de Dios. No estábamos creyendo. Por eso es que terminamos haciendo lo contrario a lo que dice su palabra. El pecado es un fruto derivado de la incredulidad. Jesús perfectamente sabía que era el Hijo de Dios y lo creía y estaba tan seguro de su identidad. Tu iglesia, tú y yo tenemos identidad en Cristo, amén. Tenemos el ADN del Padre. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Esa es mi identidad. Él pagó por mis enfermedades para que tú y yo fuéramos sanados. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Esa es nuestra identidad. Eso y más, mucho más. Y Jesús sabía que su identidad estaba en el Padre. Y lo vemos en Mateo y lo creyó. Porque hay personas o a veces nosotros mismos decimos, pero es que me cuesta, pero ¿cómo puede ser? Esa es tu identidad. No importa lo que pienses, sientes o te digan las circunstancias, mi identidad es en Cristo. En Mateo 3, verso 17 dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. El Padre le decía, tú eres mi Hijo amado. Y Jesús nunca dice la palabra que lo dudó. Ay, ¿será? No será. Como a veces nos pasa a nosotros, es que tú eres sano. Ay, ¿será? Híjole, es que yo todavía tengo síntomas. La Biblia dice que eres sano. Esa es tu identidad. Aquí vemos claramente que el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo creyó. Él dijo, no lo dice no lo dice ahí como tal, pero ¿por qué sé que lo creyó? Ahorita lo vamos a ver. Podemos sentirnos tentados a creer todo tipo de cosas si no creemos lo que Dios dice acerca de nuestra identidad. El enemigo va a decirte, eres un derrotado. Puede usar miles de cosas, eres un pobre, eres un enfermo, eres esto, eres lo otro. Si tú no dices, no, mi identidad es en Cristo, vamos a terminar creyendo en cualquier cosa. Entonces tienes que aferrarte y creer, no, mi identidad es en Cristo, soy más que vencedora, yo no soy pobre, yo soy enriquecida por lo que Él hizo por mí. Yo no soy enferma, yo soy sana. Y como esa hay tantas. Tienes alguien que te cuide, como un escudo me rodea de su favor. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi derecha. Mi identidad está en Cristo, amén. Allí es donde está nuestra identidad. Como Él es, somos nosotros. Así nada más. Como Él es, somos nosotros en este mundo. En Mateo 4, verso 2. Mateo 4,
2 al 4, versículo, dice, mira cómo fue tentado el Señor Jesús, pero él sabía su identidad. Si él no hubiera creído que era el Hijo de Dios, otra cosa tal vez hubiera sido. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cómo no? Sí que lo sabremos, ¿no? Y verso 4. Entonces el diablo, verso 4, el 3, perdón. Y vino el tentador. ¿Quién es el tentador, iglesia? El diablo. Y le dijo, entonces Dios no tienta, ¿verdad que no? Es el diablo. Cuando te tienta es el diablo. No digamos, la Biblia dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y aquí lo vuelve a decir de diferentes maneras. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo estaba tentando. A ver si eres hijo de Dios. Pero si se fijan en el versículo anterior, acabamos de leer que le dijo, este es mi hijo amado, es mi hijo. Y el diablo le dice, vamos a ver si sí crees que eres hijo de Dios. Y ahí le dice, a ver si lo creyó o no. A ver, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentó, a ver si le había creído que era hijo de Dios. Verso 4. Y él respondió, por supuesto que lo creyó, por lo que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tan lo creyó que lo puso en su lugar. Nunca le dijo, diablo, es que pues no, yo escuché una voz y yo siento pues que yo soy el hijo de Dios. No titubeó, así le dijo, escrito está. Y dice la Biblia que el diablo lo dejó, se fue. Creyó su identidad. Jesús creyó que la identidad del Padre, la que tenía en el Padre, era real, era verdad, era su hijo. Amén. Si Jesús no hubiera creído cuando le dijo, este es mi hijo amado, lo que Dios le había dicho acerca de su identidad, el resultado de esta confrontación cuando tuvo con el diablo hubiera sido muy diferente. Esa confrontación la tenemos con el enemigo. Cuando estamos pasando por algún tipo de enfermedad, él dice que eres sano y el diablo te dice, no, te dieron tanto tiempo, esto es crónico. No, tu identidad es que eres sano. Esa es mi identidad. Respóndele como le dijo Dios, como le dijo Jesús. Escrito está. A él lo probó. Sabes que cuando empezamos a creer sobre alguna promesa, es decir, empiezas a creer sobre sanidad. Yo lo viví. Cuando empiezas a creer, Jesús llevó mis enfermedades, por sus llagas yo fui curado, envió su palabra y me sanó. El enemigo viene y te tienta y pone síntomas en tu cuerpo. Lo sé porque así trabaja y no hay nada nuevo en él, nada nuevo. Siempre ataca con los mismos trucos a todos nosotros. Pero tú tienes que decir y responder como Jesús, escrito está, por sus llagas fui curada. Eso es tu identidad, amén. ¿Sí me explico, iglesia? Esa es mi identidad. Yo fui sanada, yo fui prosperada, amén. No perdamos la identidad, no dejes que te engañes. Cuando tienes una aflicción, viene y te dice, ¿y tu Dios? ¿Y estás afligida? Pues respóndele, escrito está, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor me va a librar. Entonces no nos quedemos callados y respondamos al enemigo cuando nos tienta, y respondámosles con un escrito está. Yo te lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay un escrito está para cada uno de sus tentaciones. Esta prueba que se le presentó, que le fue planeada para Jesús, para ver si Jesús creía lo que acababa de escuchar del Padre cuando le dijo que era su hijo. Fíjate bien en la siguiente lo que te voy a decir. La tentación es una presión que se nos aplica a la carne para hacernos contradecir en una promesa que estás creyendo. Estás creyendo que tu familia, que tus hijos
Hablaba con alguien esta semana y dice, es que mi familia no es creyente, es que mi familia no es cristiana y se acerca el arrebatamiento. Por cierto, iglesia, se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Cada vez su inminente venida está más cerca. Y esta persona estaba afligida y este varón me decía, es que mi familia no es salva. Hermano, y se veía como una tortura. Es que ¿quién no quiere que su familia sea salva? Y yo le decía, pero hay un escrito está para esa tentación que usted tiene, para esa acusación, para eso que no lo deja dormir. Dices que yo quiero que sea salva, pues hay un escrito está. ¿Saben cuál es, verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tus hijos. Tus hijos están escogidos y apartados. Tus hijos no se van a perder, porque entonces esto no sería real. Hay una promesa, pero no te quedes callada. Esa es tu identidad en Cristo. Cuando crees en sanidad, vienen con síntomas. Cuando crees en prosperidad, viene algún tipo de escasez. Vamos a ver si es cierto que crees que Jesús es tu pastor y que nada te falta. Pues sí, Él es mi pastor. ¿Sabes que el enemigo usa la Biblia? Él se la sabe de tapa a tapa. No es tan... Está bien que alguien se sepa la Biblia de tapa a tapa. Está bien, no está mal. De hecho, Josué 1:8, y ahorita lo vamos a ver, nos dice que meditemos en eso. Pero una cosa es meditarlo y otra cosa es creerlo. Hacerse rema. La palabra logos quiere decir cuando la tenemos aquí. Pero de cuando tenerla aquí no sirve como cuando llega a tu espíritu y se hace rema, cuando ya lo crees, cuando es carne, parte de ti. Entonces debemos de nuestra identidad, saber cuál es nuestra identidad. Cada que eres tentado, fíjate bien, busca un escrito está. Para Jesús fue tentado en el desierto, era para ver si desistía de no creer que fuera hijo de Dios. Cuando el Padre le había dicho que era su hijo. En Hebreos 4:15, muchos de nosotros hemos dicho lo siguiente: es que nadie sabe lo que estoy pasando. Es que todos piensan que es fácil, pero nadie sabe lo que es que si se pusieran en mi lugar, pero es que hay alguien que se puso en tu lugar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos a alguien, es Jesús, que sí se compadece, que sí te entiende, sino uno que fue tentado en todo. Cuando digo en todo, cuando dice la palabra más bien, fue tentado en todo. Entonces tú dices, yo estoy tentado en esto, es que no sé qué hacer, es que esto está pasando. El Señor te entiende porque Él fue tentado en todo y por eso se puede compadecer, y no nomás se compadece, sino que te ayuda a salir del problema. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Sin duda Jesús meditó en la palabra de Dios que le dijo quién era. Recuerda que se hizo hombre como tú y como yo, y meditó la palabra de Dios. Él tenía que meditarla, él tenía que saber qué decir al enemigo cuando viniera con sus tentaciones. Pero iglesia, ¿meditas? ¿Hablas la palabra? ¿La murmuras? ¿La comes? ¿La degustas? Es que tienes que hacerlo, es que tenemos que hacerlo. Y se convirtió en lo que él meditó. ¿Qué cosa meditas? ¿En el problema de día y de noche? Si pasa, sí o no. Meditas, estás meditando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer en este caso? ¿Y si nos quitan el carro? ¿Y si nos corren de la casa? ¿Y si mis hijos no son salvos? ¿Y si la iglesia? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Muchas cosas. Medita. Jesús meditó y se convirtió en lo que él meditó y puso al diablo en su lugar. Podemos y debemos y tenemos que hacer lo mismo nosotros. Josué 1:8, vamos a verlo en Nueva Traducción Viviente. Este pasaje me gusta mucho en Nueva Traducción Viviente también. Estudia de vez en cuando, iglesia, o como dice, estudia ¿qué? Constantemente. No dice estudia cada 8 días, estudia cada que tienes un problema. Ahí vamos a la palabra, no está mal, pero es mejor que lo estudiemos
desde antes que venga el examen, desde antes que venga la tentación. Estudia constantemente, constantemente este libro de instrucción. Medita en el problema, no, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, en todo. Cuando meditas, cuando murmuras la palabra de Dios. Cuando solo meditamos en las dificultades que estamos atravesando, en las adversidades y en los problemas, es cuando caemos en incredulidad y pecamos. Me salí, dejé de meditar la palabra y me centré y me ganó la tentación de la prueba, de la enfermedad, de lo que esté pasando. Y por lo tanto, medité tanto en el problema que caí en incredulidad y por lo tanto caes en el pecado. Por meditar en tu dolor y meditar que nadie te entiende, que esas cosas solo te pasan a ti, que Dios no tiene cuidado de ti, entonces eso te lleva a cometer el pecado de falta de perdón. Una cosa lleva a la otra. El meditar en dificultades nos lleva a terminar en pecado. Por meditar en tus argumentos, es que no se puede, es que es por esto, es por el otro, esos son argumentos. Es que caes en incredulidad y entonces decides hacer algo a la voluntad, en contra de la voluntad de Dios. Es que Dios no me entiende, es que no, siento que Dios no me va a sacar de esta. Me ha sacado de tantas, pero esta siento que no. Meditas, tienes argumentos. ¿Por qué sientes que no te vas a? Por esto, por el otro, por aquello, y sacas tu lista de argumentos. No, eso no. Entonces empezamos a hacer algo diferente. Por eso nuestro título de esta tarde, que la incredulidad es pecado. Todos sabemos que literalmente no hay falla en Cristo. Todos sabemos que Cristo no falla, independientemente de cómo veas las cosas en lo natural o en lo físico. Cristo no falla. Si creemos en Él, o sea en Jesús, no existe carencia alguna en nuestras vidas, en ninguna área. Marcos 9, verso 23, Reina Valera. Jesús le dijo, Jesús te dice hoy, Jesús me dice hoy, si puedes creer, al que cree todo, esa deuda, ese aumento, la conversión de tus hijos, esa casa que quieres, esa sanidad porque la llevas peleando tantos años, es lo que tú quieras. Dice, todo es posible. La incredulidad en sí misma es pecado. Es pecado. Nos impide alcanzar nuestro lugar de descanso en Jesús. Y si es cierto, ¿cuántas veces has pasado noches intranquilas, sin dormir, que lo primero que se te viene a la mente cuando te levantas al baño en la noche y medita, viene eso a ti otra vez? No medites en eso. Trata de no meditar en eso. Va a ganar lo que esté más alimentado, tu espíritu o la carne. Sin duda alguna es real. Como te dije al principio, la incredulidad nos roba la paz, la salud y el gozo. No tienes gozo porque estamos creyendo, estamos en incredulidad. Porque si cuando perdemos el gozo es porque no estoy creyendo lo que dice la palabra. No tienes alegría, estás triste, no estoy creyendo algo de la palabra. Romanos 14, 23, nuevamente lo decimos. ¿No este es el otro? Sí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ya dijimos que es pecado. El problema aquí no es sobre comer o abstenerse de los alimentos, no se refiere exactamente a eso, sino sobre cómo la duda está en contra de la creencia. Gálatas 5:6, versión Reina Valera. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor.
La creencia o la fe de las promesas de nuestro Dios y en nuestro Salvador Jesucristo es la raíz de todo amor y bondad. Déjame te lo repito, quiero que te quede bien grabado esto. La creencia o la fe en las promesas de su palabra, de nuestro Dios y de nuestro Salvador, la raíz es el amor y su bondad. Juan 15, del 1 al 8. Fíjate bien cómo están esos versículos, cómo lo que nos enseñan. Pon atención en esto. Yo soy la vid, dice el Padre, verdadera. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios, o sea, nosotros, por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí. No puedes hacer nada si no estás unido a Él. No puedes. Por eso nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, yo sin él no puedo hacer nada, no puedo llevar fruto, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecemos en mí, si no permanecemos en él. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, no poco fruto. Cuando permanecemos en él, llevamos mucho fruto. El amor es un fruto. Cuando permanecemos en él, podemos tener mucho amor. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Verso 6. El que en mí permanece, fíjate bien, si tú permaneces en él, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. No, es que yo sé de alguien que hace mucho, cuando estaba mi esposo, de veras era muy fiel en la iglesia, una persona muy noble, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y yo le mandé decir con otra persona, dile que lo esperamos, dile que vuelva, dile que, y ha venido de vez en cuando. Y luego dice, no, le mandó decir que usted no se preocupe, que él está bien agarrado del Señor, que él está bien así. Dije yo, bueno, ya. Con eso ya dije, bueno, él dice que está bien agarrado, pero claramente vemos aquí esta palabra que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Se entiende a dónde? ¿Se entiende cuál es ese fuego? ¿Se entiende dónde es ese lugar? ¿Qué necesidad? Permanezcamos en él. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras, las palabras, ¿qué hablas? ¿Qué meditas? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Cuáles palabras salen de tu boca? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre se glorifica cuando llevas mucho fruto, cuando das mucho amor, por mencionar un fruto. ¿Tú eres de los que te cuesta perdonar y olvidar? ¿Tú has oído eso de, sí, yo perdono, pero no olvido? Y no creas que lo dicen en lo secular, no creas que lo dicen personas que no conocen de la palabra de Dios. Personas que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús, sí perdono, pero a mí eso nunca se me va a olvidar. Espérate, eso no es perdonar. Y dice, si mis palabras permanecen en ustedes, esas palabras no son del Señor. Y luego dice, pedid los que quiera y será hecho. ¿Cómo si esas palabras no son de Él? Perdonar es perdonar. Igual y te puedas acordar y luego ya no te va a doler cuando perdonas de todo corazón. O conoces a alguien, o tú eres una persona que siempre hagan lo que le hagan, perdona y ama. Tú eres así, o conoces a alguien que tú digas todo lo que le hacen, le han hecho de cosas y siempre perdona.
y siempre perdona, es que tienes mucho fruto y eso le agrada al Padre. Llevas mucho fruto. Y dice, y el que no permanece en mí, se seca. Obviamente que se seca. Hace mucho yo prediqué sobre la importancia de congregarse, de escuchar palabra de Dios. Y lo ilustraba de la manera siguiente, que como cuando tú prendes una fogata, pues aquí eso no se ve a menos que sea en un campamento, porque aquí hace mucho calor, es costa. Pero si están muchos leños juntos en una fogata y tú sacas un leño de esa fogata, ese leño se va a apagar, ¿sí o no? Se apaga porque no está en comunión con todos los demás leños. Entonces, vemos que tenemos que tener fruto, mucho fruto. Un ejemplo que te voy a poner de alguien que yo leí y que por supuesto que le creo porque hay hasta película y ya llovió, o sea, es muy antigua esa película, pero la siguen pasando. Un evangelista y pastor que vivía en la ciudad, si no me equivoco, más de Nueva York, se llamaba, porque ya está en la presencia de Dios, David Wilkerson. David Wilkerson predicaba en los barrios cuando en aquel entonces Nueva York era muy, no sé si ahora lo seguirá haciendo, pero era muy nombrado de lo peligroso que era. Un joven llamado David Wilkerson fue a predicarle a las pandillas y predicaba arriesgando su vida y predicaba a todos. Y hubo un joven llamado Nicky Cruz. Está su biografía, la puedes encontrar en Google, y escribió La cruz y el puñal, y creo que es en esa parte donde él predicaba. David Wilkerson tenía sus servicios, y Nicky Cruz, que era el jefe de la pandilla, iba y lo escupía, lo golpeaba, se levantaba el pastor y Nicky Cruz atrás de él y lo amenazaba de muerte, y el pastor oraba y oraba y oraba por este jefe de la pandilla llamado Nicky Cruz. Y otro libro de él se llama Corre Nicky Corre. Pero en La cruz y el puñal, este hombre un día se encontró cara a cara, David Wilkerson, el pastor, con el pandillero, el jefe, y le dijo Nicky Cruz, sacó un puñal, se llama La cruz y el puñal el libro, creo que ya lo dije, La cruz y el puñal, y le dijo que lo iba a matar, que lo iba a apuñalar. Y este varón que está allá en la presencia del Señor le dijo, aún me mates y me hagas pedacitos, cada uno de esos pedazos de mi cuerpo te gritará, te amo, puedes hacerlo. Y ahí donde yo esté hecho cachitos, decimos aquí en México, o pedacitos, cada pedazo de mí te gritará, te amo. Ese es amor. No le importó, arriesgó su vida. Gente muerta por ese tipo de personas, pandillas. Ese hombre predica, lo conocí personalmente en la ciudad de Mexicali, lo predica masivamente Nicky Cruz, por un hombre lleno de amor, que no le importó arriesgar su vida. Y que a veces tú y yo decimos, ay, yo no le hablo, ¿qué tal que si ni me oyo me corre? Y este hombre arriesgó su vida totalmente y le decía, cada pedazo mío te gritará que te ama. Yo te pregunto y me pregunto, ¿tú y yo podemos decir lo mismo que este pastor? ¿Llevamos mucho fruto? ¿Tenemos mucho fruto como es el amor? Que el amor vence la incredulidad. ¿Sabes? Solo amas y perdonas verdaderamente a otros cuando crees la palabra. Sin duda David Wilkerson creía la palabra, creía con todo, no le importaba morir apuñalado. Nada de que yo perdono pero no olvido. Eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no tenemos por qué aplicárnoslo nosotros también. Tal vez sí te cueste perdonar y te acuerdes, pero Dios es especialista en sanar esos corazones, en que te acuerdes. ¿Sabes cómo saber que ya lo perdonaste y que esto te va a ayudar? Cuando te acuerdes y ya no te duela, cuando te acuerdes y hasta una sonrisa salga y diga, yo te perdoné, yo ya no me acuerdo de eso, soy libre. Y eres libre
cuando perdonas, te acuerdas y ya no te duele. Entonces perdonaste y es porque crees lo que dice la palabra. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Alguien que tiene un corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo. Aquí vemos que todo incrédulo tiene un mal corazón. Dijera mi esposo, ¿cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Ahí dice, malo de incredulidad, para apartarse. Dice, mirad que no haya ninguno de vosotros. No quiere que haya nadie. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor. Ya el amor de Dios fue derramado en tu corazón. No digas que no puedes amar a tu enemigo, porque Dios ya derramó ese amor en ti. Más bien es que a veces nosotros somos los que optamos por decir no puedo, pero si lo podemos. Vimos que todo incrédulo tiene mal corazón. Hebreos 3, verso 18 al 19, se refiere a nosotros este versículo. Mirad, hermanos, Hebreos 3:18, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué, iglesia? A causa de su incredulidad, porque la incredulidad es un pecado y no puedes agradar a Dios cuando estamos en pecado o creyendo o en incredulidad. No puedes agradar a Dios. Y dice perfectamente, vemos que no pudieron entrar. Él quiere que reposes. El versículo anterior dice, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo? Tú sabes lo que es un reposo. Cuando tú regresas cansado de trabajar, cuando estás cansado de un día, tal vez de tensión, de diferentes formas, pero estás cansado, tú quieres llegar a casa a reposar, a estar tranquilo. Pero fíjate cómo en el reposo de Dios no se puede entrar a causa de la incredulidad. No puedes descansar, no puedes tener una noche placentera, no puedes tener una noche de descanso a causa de la incredulidad. Y se refiere a los creyentes, hermanos. Un corazón malvado de incredulidad puede empezar en alguna área de nuestra vida, pero puede crecer e infectar a otra área. Déjate lo digo nuevamente. Un corazón malvado de incredulidad puede empezar en alguna área de tu vida, en alguna área de ti, pero crece y puede infectar a otra área. Se va extendiendo, es como un tipo cáncer cuando está en metástasis, que se riega, infecta. Hebreos 4:3. Pero si tú has creído, ¿qué es lo que estamos haciendo? Escuchando palabra y creyendo. Pero los que hemos creído, fíjate lo hermoso, tú has creído, hemos creído. Los que hemos creído en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Lo primero, nos quedamos con lo primero, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Vemos que los incrédulos no tienen reposo, no pueden entrar en el reposo, no tienen paz. Pero los que creemos, entramos en el reposo. Amén. Entramos en el reposo. Creo lo que dice tu palabra, Señor. Sí, creo que voy a salir, creo que me vas a ayudar a salir de esta. Creo que estos síntomas de enfermedad no tienen futuro, se secan. Creo que no prosperan. Entro en el reposo, te creo, entro. Pero si te pones de lado, y si es malo, y si es maligno, y si es esto, no tienes reposo, no descansas, no puedes entrar en ese reposo que te está esperando, que tiene el Señor para ti. ¿Me explico? ¿O regreso todo? No, ¿verdad? Entonces debemos de creer, porque cuando creemos entramos en el reposo. La incredulidad nos impide descansar, ya lo vimos, en las obras terminadas de Jesús. Nuestra fe fuerte nos hace vencedores y también nos hace agradables a Dios. Cuando tú crees, cuando tú tienes fe,
le agradas al Señor, se satisface, le gusta. Me acuerdo que mi esposo dice que callaba a los ángeles y decían, a ver, escucho a mi morenito de Lázaro Cárdenas. ¿Qué, Señor? No, quiero escucharlo a él. Me cree. Y eso es cierto. Bueno, él le puso su nombre, pero tú ponle el tuyo cuando tú le crees. Y lo vemos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario de la fe, pues es la incredulidad. Si no le creemos, pues ¿cómo le vamos a agradar? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Realmente no podemos acercarnos a Dios si hay ciertas partes de la palabra que no creemos. Tenemos que creer todo lo que dice su palabra. Entonces podemos acercarnos y le somos olor grato, olor fragante, le agradamos. Santiago 2:17. Entonces debemos aceptarlo todo, iglesia, todas sus promesas. En Santiago 2:17 dice, escribí mal, 2:17, perdón. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dámelo en Nueva Traducción Viviente para que nos quede más claro. Santiago 2:17 en Nueva Traducción Viviente dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Qué bueno que tienes fe, qué bueno que la tienes, pero sabes, no es suficiente, dice el Señor, a menos que produzca buenas acciones. Es decir, tienes amor por los demás, ves un necesitado y tú no te quedas mirando al necesitado. Tú haces una obra, lo ayudas, le das alimento, le das una cobija, le dejas que pase una noche en tu casa, según sea el caso, la necesidad que tenga la persona. La fe solita, sin obras, no sirve, es inútil. Tú puedes decir, yo tengo amor, yo sí amo a todos, pero la fe tiene acciones, lleva obras. No puedes quedarte nada más con ese amor, tienes que demostrar que tienes amor. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, no basta, qué bueno que la tienen, a menos que produzca buenas acciones, que ejecutemos eso. Lo traigo aquí. No es cierto, no la traigo en Nueva Traducción. Dice, está muerta y es inútil. No, pues sí, yo tengo mucho amor, pero tienes buenas acciones, ayudas, no sirve, es inútil. Qué bonito se oye que tengo amor, pero hay que demostrarlo, hay que hacerlo. No podemos quedar indiferentes. No importa lo que hagamos, todas nuestras acciones serán incorrectas si no creemos. Primera de Juan, nuestro último verso, Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. ¿Cuántos han nacido aquí? ¿Nadie? ¿Cuántos han nacido de Dios? Amén. Dice, porque todo, o sea, tú y yo que hemos nacido, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las tristezas, la pobreza, la depresión, todo lo malo, tú has nacido de nuevo. Entonces tú has vencido el mundo. El mundo representa toda la adversidad. Hemos vencido por Jesús. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe en Él, nuestra fe en la obra terminada en Cristo Jesús, que pagó el precio por ti y por mí. Esa es nuestra fe, nuestra identidad está en Él. La identidad de Él, Jesús está enfermo, no, entonces mi identidad es que yo también soy sana, no estoy enferma. Yo soy próspera porque Él es próspero, esa es mi identidad. Y cada una de cómo es Jesús es nuestra identidad. Tienes que creer. ¿Qué mentiras hay, iglesia, sobre tu identidad en tu cabeza el día de hoy? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees dentro de ti? Rompe el poder de esas mentiras, declarando tu identidad en Cristo. Puedes ponerte de pie y quiero que repitas después de mí estas palabras que te voy a decir. Y sé que tienen poder porque el Espíritu Santo nos inspira. Y quiero que lo repitas. Son pocas palabras, pero esta es tu identidad en Cristo.
Y todas las promesas que te encuentres aquí, esa es tu identidad. Y lanzamos fuera toda incredulidad, toda mentira que se haya asido a tu cabeza, que esté arraigada. Ahora mismo se tiene que ir, se tiene que largar. Todos decimos en voz alta: soy un hijo de Dios, soy sanado, soy perdonado, soy justificado, soy prosperado y soy santo en Cristo Jesús. Rompo toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puedes hablar con el Señor? ¿Puedes decirle: Padre, yo declaro que mi identidad es Cristo? Tu identidad es Él. Rompe con esas mentiras que te ha dicho que tus hijos se van a perder, que tu negocio no va a prosperar, que toda la incredulidad. Recuerda que toda incredulidad es porque no estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. Es porque no lo estamos creyendo. Rompemos con toda esa mentira del diablo, que todo lo que nos deben nos lo pagarán 7 veces, dice la palabra, que nos lo regresará 7 veces multiplicado. Que herencia de Jehová son los hijos y que ellos están protegidos con su sangre. Señor, te doy gracias, Padre. Hemos roto con toda mentira, con toda artimaña de Satanás. No tiene cabida ni parte ni suerte en el cuerpo de Cristo. Oro por mis hermanos que nos están mirando a través, Señor, del internet, Padre. Oro, Señor, para que rompan también, Señor Jesús, toda mentira y que vean su identidad en Cristo Jesús, que como Cristo es, así somos nosotros en este mundo, más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos cabeza y no cola, que estamos por delante, que tú das fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna, que somos lo que la palabra dice que somos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa guía, por tu palabra. Padre, tierra fértil somos, Señor. Recibimos tu palabra, Señor. Gracias, Dios. En el precioso nombre de nuestro amado Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a tu sanador, al que tenemos la identidad en Cristo Jesús? Te invito a que tomes tu lugar. La verdad, con de todo corazón y con todo lo que soy, deseo que esta palabra haga un rema en tu vida y en la mía, que haga cambios, que recuerdes que tu identidad está en Cristo y no en el diagnóstico que te dio el doctor y no en lo que los ojos ven. Amén. No en lo que los ojos ven. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque fuiste, Padre, te empobreciste para que nosotros fuésemos enriquecidos, Señor. Padre, cada negocio, cada de mis hermanos que trabajan, Señor, cada diezmo, cada ofrenda, cada peso, Señor, que nos ayuda a seguir extendiendo el reino hasta lo último de la tierra, Dios, tú multiplicas, Padre, que regresa recompensado, Señor. Tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, ni humano para mentir, Señor. Y fiel y verdadero eres, Señor. Que mis hermanos vean, Señor, cómo multiplica, Señor, en gran manera, porque tú eres fiel y eres nuestro pastor y jamás, nunca nos falta nada. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, todos somos de casa, todos sabemos los anuncios. Próximamente estaré confirmando la venida de las personas que van a estarnos dando palabra de Dios en nuestro aniversario. Se aceptan propuestas para el menú, que casi ya lo tengo, ¿verdad? Lo de todos los años, pero pues si alguien dice que tiene una nueva propuesta, la escucharemos y la analizaremos. Por supuesto que sí. Prepárate porque ya no falta mucho para nuestro aniversario. Pastora, estamos en septiembre, pero ¿qué tanto? Si esto lleva prisa, esto no tarda mucho en que nos estemos dando el abrazo de Navidad.
Amén. ¿Gustas ponerte de pie para quedar despedidos? Muchas gracias por tomar el tiempo, por venir, por escuchar palabra, por llenarte y llevar mucho fruto. Amén. Mucho fruto y el fruto, el amor, y que se derribe toda incredulidad de nuestras vidas. Recuerda, cuando estamos en incredulidad es porque no estamos creyendo algo de la palabra de Dios. No se te olvide. Cuando digas, híjole, como que estoy tentado a no creer, a ver, no, algo no estoy creyendo en la palabra. Regrésate, retrocede y di, a ver, déjame veo qué es lo que no estoy creyendo, Señor. Y búscalo, ahí está en la palabra. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí fluyendo en mucho fruto, en amor y derribando todo pecado de incredulidad. Y los que lo creemos decimos amén y amén. Dale un aplauso a tu Dios. Un abrazo. Gracias por estar aquí.